Vamos a orar antes de empezar este tiempo. Señor, te damos gracias por la iglesia, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Señor, y sabemos que esto no es solamente una confesión de nuestra boca, sino es algo verdaderamente espiritual que pasa, que sucede, y que tú bendices nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón predispuesto, primero que tiembla ante tu palabra, que no nos sea indiferente al mensaje de tu palabra, Señor, pero que no solamente lo veamos como bonitos pensamientos, como frases, como eslogans, como clichés, Señor, sino como lo que es, Señor, palabra transformadora para nuestras vidas. Y por el mensaje del día de hoy, Señor, ayúdame primero a mí a exponerlo, a exponer mi vida, Señor, a la luz de tu palabra también, Señor, a contemplarla, a maravillarme, Señor, y también a corregir lo que tenga que corregir, Señor. Y en general a todos los que escuchamos, Señor, tu palabra, ayúdanos a tener un correcto enfoque, corazón con respecto a esto, Señor, y también viendo que es poderosa, Señor, para transformar nuestras mentes y nuestras voluntades. En el nombre de Jesús. Amén. La vida del creyente no debe ser una vida de doblez, sino más bien de vidas transformadas, donde los creyentes se esfuerzan por conocer a Dios por medio de su palabra. El bosquejo, como ustedes pueden ver, está dividido en dos puntos: el que oye y no hace, y el que oye y hace. Vamos a continuar con nuestro recorrido de Santiago. Y si abrimos nuestras Biblias, por favor. Abrimos nuestras Biblias en Santiago, seguimos en el capítulo 1. Voy a leer desde el verso 12, ¿ya? Bienaventurado el hombre que persevera, del capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y en sí, la parte que hoy vamos a ver es del verso 22 al verso 24. Haciendo énfasis en la última parte de esto, ¿no? Del 22, al 25.
22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y la verdad, las veces que había leído este pasaje, no lograba entender por qué ponía el ejemplo del espejo, qué quería decirnos con eso. Y ahora que estudiaba este pasaje, lo primero que me ponía a pensar era cómo entendían los destinatarios originales esta semejanza que usa Santiago del espejo, ¿no? De mirar su rostro en un espejo. Luego me preguntaba también si el espejo de ellos era el mismo que nosotros usamos. Y si había algo que yo no estaba comprendiendo en esta comparación que estaba haciendo Santiago. Hay quienes dicen que hay evidencias de espejos fácilmente 3000 años antes de Cristo. ¿Sí? Es algo que se ha venido usando. Entonces, muy probablemente ya habían espejos en los tiempos en los que se ha escrito esto. Entonces, no se estaba refiriendo a otra cosa. Después buscaba un diccionario bíblico, ¿no? Y Bain define la palabra espejo como para referirse a cualquier superficie suficientemente lisa y regular que refleje de manera uniforme los rayos de la luz y que por ello produzca imágenes de objetos que, estando en realidad enfrente de ellos, parezcan al ojo como que están detrás. Pero esta definición es muy amplia, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver en agua cristalina y poder ver nuestro reflejo, y coincide con esta definición. Entonces podría aplicarse a agua cristalina donde nos vemos y vemos nuestro reflejo. También podría aplicarse a otro tipo de objetos o a los espejos como ahora los conocemos. Sin embargo, parece ser que los espejos mencionados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento no eran los espejos de vidrio que nosotros conocemos actualmente, sino más bien eran espejos metálicos, ¿no? De metal bruñido. Quiere decir que por el brillo permitía ver el reflejo. Esto nos permite saber que no era el mismo reflejo que el que ellos veían que el que nosotros ahora podemos ver en un espejo de vidrio, ¿verdad? ¿Y por qué se ha cambiado el material? ¿Por qué ahora ya no se utiliza un espejo metálico? Es porque el de vidrio te permite el reflejo mejor, ¿no? Entonces, ellos no veían con la claridad que ahora nosotros vemos en el reflejo de nuestro espejo, ¿no? Ni con la nitidez, si quieren, que nosotros vemos. Entonces, esto permitía primero que sea más fácilmente olvidable lo que ellos veían en el reflejo. Ahora, los materiales del espejo que se usaban generalmente eran metálicos, ¿no? Y usaban aleaciones. Pero ¿quiénes usaban aleaciones? La gente rica, ¿no? La gente pobre o la gente común, si quieren, usaba espejos de bronce. Y el espejo de bronce tenía una característica que perdía más fácilmente su brillo. Y entonces, ¿qué había que hacerlo? Tenían que volverlo a pulir para que vuelva a brillar y ellos puedan ver el reflejo. Teniendo esto en mente, es más fácil entender lo que dice 1 Corintios 13:12, ¿no? Y ustedes van a leer, y si bien el contexto es diferente a lo que se está refiriendo, pero 1 Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Pero volviendo a Santiago, el versículo 22 termina diciendo que cuando alguien es solo oidor de la palabra, no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pero después de mirarse dice a sí mismo, se va e inmediatamente olvida qué clase de persona es. Ahora, ¿qué tal si ese reflejo que ves no te gusta, ¿no? ¿Qué tal si ese reflejo que tú ves te incomoda? Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando somos expuestos ante el Evangelio, la persona natural le va a parecer locura, ¿sí? Y no se va a ver ante sus propios ojos tan mal como lo que el Evangelio nos dice, ¿no? Como que somos malvados, como que somos enemigos de Dios. Eso parece una exageración. Retomando el ejemplo del espejo, el espejo debe ser una superficie pulida, ya sea esta de vidrio o metal,
en la que se permita que incida la luz. Es decir, si no hay luz, por más que haya un espejo, no se puede ver nada. Ahora, lo interesante en esta comparación y en esto es que la palabra de Dios es esa luz que nos permite examinarnos correctamente. Entonces, ¿podemos examinarnos sin la palabra de Dios? La respuesta directa es no. No vamos a poder examinarnos correctamente a la luz de lo que realmente Dios dice que es verdad. ¿Quiénes aceptan esa luz? ¿Quiénes van a tomar ese espejo? A la persona natural no le va a gustar lo que va a ver en ese reflejo de luz. El espejo y la luz van a permitir que nos veamos a la luz de los estándares de Dios. Y ese estándar, ese espejo va a ser la ley de Dios. Por eso es que el verso 25 termina diciendo que está contemplando la ley de Dios. Y a la luz de la ley de Dios, ese reflejo nos va a decir que no hay justo, que no hay ni aún uno justo, que no hay quien entienda a Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que todos se han desviado, que todos se han hecho inútiles. Eso dice Romanos, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la que debemos partir. Es partiendo de allí que vamos a poder valorar la gracia de Dios y no entender que esa gracia de Dios viene por default, ¿no? Viene por defecto. Porque la persona natural, ¿sí? La persona que no ha nacido de nuevo, cree que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Y partimos de un lugar incorrecto. Lo cierto es que todo lo que tenemos es por gracia. ¿Cuándo reconocemos eso? A la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando nuestro entendimiento es renovado, claro. Dios no puede simplemente pasar por alto nuestras transgresiones y bendecirnos, ¿sí? Es el ministerio de Cristo, su obra, ¿sí? Su vida, su muerte, su resurrección, lo que hace eso posible. Pero volviendo al pasaje, Santiago dice que aquel que solamente oye la palabra es como aquel que ve el reflejo de su rostro, pero después de mirarse se va y olvida qué clase de persona es. Otra vez, es ahí de donde debemos partir. Y el verso 22 dice que se engaña a sí mismo. ¿Estamos hablando de qué? De autoengaño, ¿no? Y eso no suena muy lógico. Y el ejemplo creo que alguna vez ya lo he mencionado también, no sé si les ha pasado que hayan conocido a una persona que mentía tanto y mentía tan bien que cuando te estaba diciendo mentiras, incluso según esa persona creía que te estaba diciendo la verdad. O sea, se había acostumbrado tanto a mentir que estaba creyendo sus propias mentiras. Y aunque tal vez nosotros hayamos visto eso como patético, lo cierto es que nosotros muchas veces podemos ser esos oidores que actúan así. Y caemos y creemos nuestro autoengaño. Entonces la Biblia hace una diferencia, Santiago hace esa diferencia, el que oye la palabra y el que es un hacedor de la palabra. Este es el elemento diferenciador. No todos los que usan la Biblia, los que hacen referencia a la Biblia, los que la mencionan, incluso aunque la mencionen textualmente, se esfuerzan por conocerla, se esfuerzan por comprenderla, se esfuerzan por entenderla y se esfuerzan por obedecerla. ¿No? Hay quienes, por el hecho de que tiene mucha sabiduría, la van a usar. ¿Sí? Van a hacer referencia a un verso, pero no va a haber un esfuerzo por obedecerla. Algunos van a tomar la Biblia solamente como un libro de historias muy interesantes, ¿no? O como un libro histórico. Otros van a tomar la Biblia como un libro sapiencial, donde puedes encontrar sabiduría. Y generalmente ahí podemos perder el rumbo, ¿no? Agarrar, por ejemplo, proverbios y hablar de sabiduría y no ver a Cristo en medio. Yo, enemigo de Dios,
Pero si yo le pido a Dios cuando estoy en problemas, pero si cuando doy buenos exámenes le agradezco a Dios, cuando he recibido un ascenso, un aumento de sueldo, le agradezco a Dios. Pero si desde que tengo uso de razón asisto a una iglesia, pero si mis papás son creyentes, o mis papás son líderes, o mi papá es el pastor, yo enemigo de Dios, pero sí he memorizado más versos de la Biblia incluso que tú. ¿Sabes la cantidad de versículos de la Biblia que me sé? ¿Sabías que he ganado un concurso de memorización bíblica? Pero el punto es que no solamente es memorizar, sino que el punto es aplicar vidas transformadas. Y ahí es cuando ya nos empieza a incomodar. ¿Cómo vamos en cuanto a la aplicación? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? Lo que ya conocemos, lo que sabemos. ¿Hago un esfuerzo intencional por conocer la voluntad revelada de Dios para conmigo? ¿O es que siempre queremos caer en el misticismo, ¿no? O específicamente en cuestiones en cuanto al futuro. ¿Pero qué en cuanto a aplicación práctica del día a día? ¿O acaso soy solo un oidor más? Y lo cierto es que cuando somos oidores y podemos caer en el autoengaño, no solamente puede ser un desánimo para nosotros, sino también para nuestro entorno, ¿no? Alguna vez nos hemos tropezado con personas así. Y así como nos han desanimado, seguramente nosotros podemos ser de desánimo para estas personas. Hace poco escuché un ejemplo que decía que cuando nosotros no aplicamos la palabra, cuando no la ponemos en práctica, es como que nosotros vayamos al gimnasio y tal vez incluso con nuestro atuendo de gimnasio, pero creamos que vamos a ponernos en forma porque estamos viendo los aparatos ahí. O que estamos escuchando cómo funcionan esos aparatos. O incluso en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, que estemos mirando lo que los demás están haciendo ejercicios. Lo cierto es que si hacemos eso no nos vamos a poner en forma, por más que estemos en el gimnasio. Y aunque ese ejemplo parece tonto e insensato hacer eso, lo cierto es que a veces podemos hacer eso en nuestra vida espiritual. Si no usamos los aparatos, si no nos ponemos en forma, si no hacemos el ejercicio y todo lo que tenemos que hacer, no nos vamos a poner en forma. Hay una historia que le atribuyen a Spurgeon cuando el predicador estaba saliendo del servicio y él estaba saliendo del servicio antes de lo habitual. Entonces alguien se le acerca y le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Has terminado tu sermón?, le pregunta a Spurgeon. A lo que el predicador contesta con un rotundo, no. Está todo dicho, pero aún no ha empezado a consumarse. Así deberíamos ver y vivir la vida cristiana, no con la dualidad con la que a veces vivimos, donde a veces incluso estamos hablando de dos personalidades diferentes, una dentro de la iglesia y otra fuera de ella. Uno con los hermanos y otro en el trabajo. Una personalidad en la iglesia y otra en el hogar. A quienes no nos conocen, podremos engañarles tal vez por tiempo. Sí, pero conforme nos van conociendo a nuestra familia, por ejemplo, no podremos engañarlos. Debemos cuidarnos de eso. Yo sé que ese esfuerzo y ese cuidado debe partir del predicador, pero en realidad cada uno de los creyentes debe esforzarse por eso. James Moffat dice algo duro, pero cierto. Un maestro predicador puede dar un discurso elocuente sobre el Evangelio o explicar hábilmente alguna profecía del Antiguo Testamento sobre Cristo, pero cuando el sermón se da, no se da completo. Algo queda por hacer de parte de los oyentes. Y si se contentan con la admiración sentimental o con disfrutar del trato emocional o mental, no necesitan imaginar que esto es la religión. Somos llamados otra vez a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores.
Tal vez todos hemos pasado por circunstancias en las cuales hemos escuchado una predicación, un sermón, y nuestras emociones han sido movidas, ¿sí? Tal vez incluso nos hemos emocionado, nos hemos quebrantado, hemos llorado. Y la verdad es que no hay nada de malo en que eso haya pasado, porque no podemos quitar que el ser humano también es emocional. El problema es que solamente lo dejemos en emociones, porque esas emociones van a ser temporales. En algún momento va a pasar. Y a veces nos ha pasado, ¿verdad? Hemos escuchado un sermón, las ideas nos han podido parecer elocuentes, muy buenas, ¿sí? Tal vez incluso hemos tomado nota. O tal vez hemos dicho, no, eso no lo necesito, yo me acuerdo bien las cosas, ¿sí? Y lo hemos recordado. Y ha estado 1 hora, tal vez, si estaba predicando Sergio, 1 hora 10 minutos, ¿sí? Pero después de eso, en el transcurso de la semana, cuando nos ha tocado repensar en eso, cuando deberíamos estar aplicándolo a nuestras vidas, la pregunta es, ¿lo hemos hecho? Peor aún, ¿no? Alguna vez el predicador viene después de una semana y dice, como hemos visto la anterior semana, y los demás era, ¿qué habremos visto la anterior semana? Olvidamos ese reflejo que vimos en el espejo. Y a veces se dan comentarios como los siguientes, y seguramente van a identificarlo. Tal vez tú mismo has mencionado eso o lo has escuchado por ahí. El sermón de hoy fue una bendición. Y entonces viene la pregunta de la otra persona. Ah, sí, ¿de qué hablaba? Y no sale una respuesta rápida. No me acuerdo. Pero el hermano contó cómo había conocido al Señor, ¿no? Y a veces usamos fue una bendición, porque en realidad no lo recordamos. Eso es más o menos parecido a cuando decimos hermanito, hermanita, ¿para qué? Para no recordar su nombre. Entonces realmente estoy pensando en esto, y no solamente lo veamos en cuanto al servicio dominical, sino también en el día a día. Ahora, a veces ni siquiera eso, ni siquiera en ese tiempo, después de esa hora del sermón, digo es una bendición o digo qué buenos pensamientos. A veces ni siquiera estoy oyendo. Y a veces incluso en el sermón estamos más atentos a quién está entrando, quién está saliendo, quién está llegando tarde. O podemos estar pensando ya en lo que se viene después, ¿no? ¿A qué hora va a acabar? ¿Qué es lo que voy a almorzar? ¿Qué es lo que quiero comer en domingo? Y la lista podría continuar. O tal vez incluso en cosas como el trabajo, los pendientes que tengo entre semana, o los problemas que tengo actualmente. O algo que el predicador también identifica bastante rápido, puede estar durmiendo durante el sermón, ¿no? Y la verdad es que el predicador ve eso más frecuente de lo que quisiera ver. Pero no solamente pensando en el sermón, pensando en el estudio bíblico, es decir, en un ambiente corporativo, ¿no? De iglesia, sino más bien pensando en el día a día, en lo personal. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos oidores o somos hacedores? Y generalmente en esto nuestra tendencia va a ser querer apuntar, ¿no? Y querer pensar en alguien, en una persona, tener a una persona en mente. Pero en realidad esto va apuntado ¿a quién? A uno mismo. Uno mismo debe examinarse. No basta, y el creyente no ha sido llamado a ser solamente oidor. El creyente ha sido llamado a ser hacedor de la palabra. Vamos al segundo punto del bosquejo. El que oye y hace. Y esta vez voy a hacer énfasis en el verso 22 al principio. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Cuando Santiago habla de ser hacedor de la palabra, es interesante porque otras versiones lo van a traducir como que lo aplica, que lo pone en práctica.
Pero es interesante cómo todo parte a partir del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que conocer la palabra para luego aplicarla. Eso es como los cursos que ustedes alguna vez han debido escuchar que se ofrecen y se venden, ¿no? Curso 100% práctico. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a poder aplicar algo si no conoces las bases? ¿Cómo vas a poder poner en práctica? ¿Cómo voy a poder jugar al fútbol si no sé las reglas del fútbol? ¿Cómo voy a poder aplicar la palabra si la desconozco? La Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, verso 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La Peshitta dice: pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Poner la palabra por obra, llevarla a la práctica. Ese es el desafío, pero es el estilo de vida del creyente. A eso hemos sido llamados. Si me acompañan con sus Biblias a Mateo 7, está hablando Jesús, Mateo 7, verso 21 en adelante. Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, está Jesús hablando, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Si ya llevas algún tiempo de creyente, con seguridad has conocido a personas que han edificado sobre la arena. Es decir, hombres insensatos que han escuchado el Evangelio de Dios, ¿sí? Y aunque pareciera que temporalmente lo estaban recibiendo, en el tiempo, ante los problemas, ante las distracciones que este mundo ofrece, ante las pasiones de su corazón, terminan sucumbiendo, ¿sí? Y vuelven donde ellos estaban antes. Y aunque en realidad ahorita no es el tema de discusión de si este hombre insensato es creyente o no es creyente, o si es creyente verdadero o no, sino que más bien nos ayuda a ver cómo es nuestra naturaleza. Si Dios no obra en nuestros corazones, cambiando nuestros corazones, ¿sí? Si no escuchamos la palabra de Dios, o tal vez si la escuchamos y solamente la aceptamos intelectualmente, pero no la ponemos por obra. Ahora, si vamos más al verso anterior, al verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Algo que tenemos que tener claridad también como creyentes es el pecado residual con el que vamos a batallar por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Hasta que muramos o hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, y entonces ya no vamos a estar batallando contra ese pecado. Y para entender el efecto y lo peligroso de este pecado residual, me ha ayudado el ejemplo que da el pastor Óscar Arocha. Y él explica así más o menos el pecado residual o remanente que existe en el creyente. Dice, ¿no? Si usted toma un vaso de agua, de jugo de naranja, y se lo bebe todo, ¿sí? Usted después puede dejar el vaso vacío, ¿sí? Después de haber tomado el jugo de naranja,
y puede irse. Puede volver a la hora, agarrar el vaso y acercarlo a la nariz. ¿A qué va a oler? Todavía va a tener una fragancia a naranja, ¿verdad? Sin duda un día ya no vamos a estar batallando nosotros contra ese pecado, ¿sí? Nuestros cuerpos van a ser glorificados y eso va a ser semejante a que de verdad no solamente ese vaso esté vacío, sino que también ese vaso esté completamente limpio, ¿no? Es como que se le ha lavado. Mientras tanto hay que entender lo peligroso de esto. Nuestra inclinación va a querer ser a caer en el autoengaño, a creer que estamos haciendo cuando en realidad solamente estamos oyendo. Esa va a ser nuestra inclinación, esa va a ser nuestra lucha. Por eso, de una manera tan práctica, es tan peligroso que un creyente camine solo. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que nos ayude a ver nuestras áreas que deben ser todavía trabajadas. Áreas en las cuales tal vez no estamos aplicando la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso el creyente necesita de sus hermanos en Cristo. Por eso el creyente necesita ser pastoreado. ¿Sí? Y a veces el pastor lo va a animar, pero a veces también lo va a corregir. Ahora, no necesariamente va a ser solamente el pastor, ¿no? A veces puede ser tu cónyuge, a veces puede ser tu padre, o a veces incluso pueden ser tus hijos. La vida cristiana no se trata de solamente aceptar intelectualmente verdades espirituales, ¿no? Y a veces no somos nosotros quienes queremos divorciar la teología o la doctrina de la aplicación práctica, pero somos nosotros. Porque como bien dice frecuentemente el pastor Eduardo, la Biblia es práctica y es suficiente para todo. Más bien, la vida cristiana se trata de vidas transformadas en el poder de Dios y voluntades sometidas a la voluntad de Dios. Ahora, para que nuestras voluntades estén sometidas a la voluntad de Dios, claramente debemos de partir de conocer la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios. La vida cristiana no se trata de llevarla cada uno a como uno cree, ¿no? En la vida cristiana no hay espacio para vivirla como la canción adaptada y reescrita por Polanca, que la hizo famoso Frank Sinatra, que dice a mi manera, ¿no? No hay campo para eso en la vida cristiana. La vida cristiana no es a mi manera, sino es como Dios la ha establecido, como Dios nos ha ordenado. Y partimos de la base de que debemos amarlo a Él por encima de todo. También nos ha ordenado que amemos su ley por encima de preceptos o razonamientos humanos. Pero a veces pensamos y decimos, no, yo no me estoy acercando a este razonamiento o a esta filosofía humana. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, en mi caso, 30 y algo años que he vivido con mis razonamientos, con mi forma de pensar. Entonces no estoy hablando necesariamente de razonamientos humanos de otras personas, sino en muchos casos mis propios razonamientos humanos. Lo que a mí me parece que está bien, lo que a mí me parece que es correcto, lo que a mí me parece que está mal. Isaías 55 dice este pasaje que es tan conocido que a veces nosotros lo aplicamos en cuanto al futuro, ¿no? Pero que también tiene aplicación en esto. Isaías 55, verso 7 en adelante. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo saber entonces si soy un hacedor de la palabra o si por el contrario más bien soy un oidor olvidadizo?
Primero voy a dar la definición teórica y luego a preguntas prácticas que nos pueden ayudar. Miguel Dueñas explica: recuerden que oír la palabra no es un fin en sí mismo, sino es el medio para nosotros conocer y obedecer a Dios. Y es bueno no perder de vista esto, ¿no? Porque a veces creemos que de lo que se trata, que es que la lectura de la palabra es un fin en sí mismo. Y entonces estoy bien cuando he hecho mi lectura diaria, ¿no? Cuando he cumplido mi rol. La pregunta es: ¿cuánto de eso estoy repensando? ¿Cuánto de eso estoy aplicando? O me puedo colocar un plan de lectura muy ambicioso para el siguiente año, ¿no? Y puedo cumplirlo a rajatabla y cumplir, y al final otra vez creer que con eso he hecho mi obra de cristiano. Y otra vez no digo que la lectura no sea necesaria, porque más bien esa es la base. El punto es que eso no es suficiente. La lectura de la palabra no es un fin en sí mismo, sino es el medio para conocer y obedecer a Dios. Nuestro enfoque debe ser servir a Dios para su gloria, ¿no? Y eso en el contexto reformado se escucha mucho. Y es más, cuando nos preguntan razones de nuestra fe, podemos decir eso. Yo quiero servir a Dios para su gloria. Pero eso se puede decir fácil, pero hacerlo es otra historia. Y no digo que sea imposible, ¿verdad? Porque ahí estaríamos negando otra vez el poder de Dios. Si solamente dependiera de nuestro esfuerzo, no podríamos hacerlo. Sin embargo, los creyentes no estamos solos. Es el Espíritu Santo de Dios apoyándonos por medio de su palabra, renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestros deseos, moviéndonos a algo que no es natural, a negarnos a nosotros mismos y a buscar hacer la voluntad de Dios. Volviendo a Santiago, verso 25, capítulo 1, verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Podemos ver que el hacedor de la palabra es alguien que tiene una mirada primero positiva de la ley de Dios. Generalmente, el no creyente, es decir, nosotros hemos partido seguramente desde ese punto, tiene una mirada negativa de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir positiva y qué quiere decir negativa, no? Negativa, es decir, que cree que todos son prohibiciones, ¿no? Y se imaginan a Dios como un ser aburrido que por ser aburrido entonces nos prohíbe de todo, no nos permite disfrutar. Y entonces lo vemos a la ley de Dios como algo pesado, difícil de llevar. Y es cierto, la ley en nosotros mismos es difícil de cumplir. Eso es cierto. Pero lo cierto es que la ley de Dios es algo positivo. Por tanto, el que es hacedor de la palabra lo va a ver así. Va a apreciar la ley de Dios, va a valorar la ley de Dios, la va a tener en muy alta estima. Acompáñenme con sus Biblias al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Este es un muy buen ejemplo de cómo el hacedor de la palabra tiene en tan alta estima la palabra de Dios. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley de Yahvé. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus preceptos, justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo.
¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhela tus ordenanzas en todo tiempo. Verso 22, quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Y podríamos seguir. Y van a ver que el tema central siempre es la palabra de Dios en los 176 versículos. Somos llamados a ser hacedores de la palabra. Recuerdo que hace un tiempo, tal vez ya no actualmente, ¿no? Pero estaba muy de moda hablar en las iglesias de propósito de vida. Y todo lo relacionado con eso, ¿no? Con el propósito de vida. Y había una discusión o títulos de sermones donde se ponían y se hablaba de que era más importante el ser que el hacer. Y en estos sermones decían que era más importante ser que hacer. Y lo enfocaban, ¿no? En el sentido de quién quiere Dios que seamos versus lo que nosotros hacemos, podemos hacer. Pero Santiago acá nos está hablando de que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Es más importante el ser o el hacer? Y hasta cierto punto es una pregunta con trampa. Porque la respuesta es que no podemos decir ser o hacer. La respuesta es ambos. Es indivisible. No podemos escoger ser o hacer. No podemos hacer una dicotomía de ambos, porque ambos están relacionados. El pasaje de Santiago está indicando que el hacer es una consecuencia del ser. O como decía el pastor Eduardo, y creo que lo decía bien en el sentido negativo, si no hacemos, eso manifiesta que no somos. Y otra vez, solo para aclaración, no estamos hablando de que nosotros nos ganemos la salvación. El pasaje de Santiago, Santiago 1, 22 al 25 nos dice que el que es, hace. Aquel que mira atentamente la ley perfecta de Dios y permanece en ella, este es un hacedor eficaz. Y pónganse a pensar, piensen en un denominador común en otros creyentes que sean referentes para usted, sean referentes históricos o tal vez usted tiene el privilegio de conocer. Ese denominador común que como referente de madurez y piedad cristiana, vamos a encontrarlo en que esta persona está mirando y está permaneciendo en la palabra de Dios. Y la está aplicando en su vida cotidiana, ¿sí? Sean tiempos fáciles, sean tiempos difíciles para esta persona. Y la aplicación no es solamente con respecto a otras personas, ¿no? Sino más bien, primero, para uno mismo.
Ahora, ¿por qué no caer en el desánimo cuando yo me examino mi vida a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué no debo caer en el desánimo? Porque otra vez la salvación, ¿sí? y nuestra permanencia en el Señor no depende solamente de nosotros, ¿sí? No es que nos ha dejado ahí botados, nos ha salvado y luego se ha olvidado de nosotros, sino que Él está cuidando de su pueblo. Él nos está guardando, ¿sí? Él está obrando en nosotros y su palabra también nos va a animar en ese sentido. Nos va a animar en el sentido de su grande amor, del gran cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y del poder que tiene para obrar en nosotros. Ya para terminar, Douglas Moo identifica una secuencia similar entre el pasaje de Primera de Pedro desde el verso 23, capítulo 1, con el pasaje que hemos leído. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y si hallamos el paralelo con Santiago, leemos el verso 18 del capítulo 1, dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y luego el verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿De qué parte? Parte del nuevo nacimiento, que es una obra que Dios hace. Y después de eso, del esfuerzo que el creyente debe hacer de manera intencional. Es decir, no debemos creer que en esto vamos a crecer en el Señor por ósmosis o por antigüedad solamente. Y tal vez eso pueden entender mejor aquellos que entienden que hay varias cosas que es por esfuerzo, ¿verdad? Donde debe haber un esfuerzo intencional de parte del creyente. Esta coincidencia que hay entre Primera de Pedro y Santiago seguramente no es casualidad. Primero se ha escrito Santiago y después se ha escrito Primera de Pedro, ¿verdad? Todo parte de la obra que Dios hace en el creyente, ¿sí? Eso no quita que a partir de ahí nosotros debemos esforzarnos en crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de Él. Y nos dice, tanto Primera de Pedro como después Santiago, por tanto, desechando que todo lo malo que antes nosotros traíamos, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, contrastándolo con lo que la palabra de Dios dice, y luego es deseando, o sea, en positivo, la ley de Dios. Renovar nuestro entendimiento. Santiago dice lo mismo en el verso 21 y 22, por lo cual desechando, otra vez, toda inmundicia, toda malicia. Verso 22, sed hacedores. No sé en la posición en la que cada uno se encuentre delante de Dios. Como verán, todo parte de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es a partir de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el medio que Dios ha escogido. Por tanto, si tú no has nacido de nuevo, el primer llamado es que te mires en ese espejo de la ley de Dios con la luz de la misma palabra de Dios. Que reconozcas tu relación con Dios y que esa relación con Dios no es de paz, sino de enemistad. Pero el llamado no solamente se queda ahí, también el llamado es que te arrepientas de corazón y que confíes solamente en Cristo, la luz del mundo.
y en la obra que Él ha hecho en favor de su pueblo. Pero si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya has recibido ese don inmerecido de parte de Dios, el llamado es a servir a Dios en obediencia, viviendo según la palabra. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Otra vez Jesús está hablando. Juan, si me acompañan con sus Biblias, por favor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendré a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino el Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con ustedes. Algunas preguntas en las que podemos pensar para identificar si somos hacedores de la palabra o solo oidores. Y esas preguntas no son exhaustivas, ¿no? Es decir, podemos hacernos muchas preguntas más. ¿Estoy cumpliendo mi rol en mi familia, ya sea de padre, de madre, de hijo, hija, de hermano? ¿Estoy cumpliendo mi rol bíblico? O tal vez debo preguntar incluso antes de eso: ¿conozco cuáles son mis roles bíblicamente? Como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa. Por ejemplo, en nuestra cultura se asocia que el rol del papá es la provisión. Y eso enseña la Biblia, ¿no? Pero la Biblia enseña que no es solamente eso, que es mucho más que eso. Pero en nuestra cultura se nos ha enseñado de esa manera a muchos de nosotros. Ahora, mi entendimiento ha sido renovado en eso. ¿Me estoy esforzando o me estoy quedando en lo que la cultura dice o en lo que me han enseñado antes? ¿Qué le estoy transmitiendo a mis hijos? A veces es triste ver cómo padres creyentes, en el afán y en el buen deseo de que sus hijos se preparen, terminan haciendo que sus propios hijos se enamoren del mundo. Y escuchamos a padres razonar que, al igual que los no creyentes, están diciendo que sus hijos cristianos, que ya son jóvenes adultos, todavía no se casen, por ejemplo. Que primero, ¿sí?, ganen dinero, ahorren, viajen por el mundo, en sí disfruten. Ese argumento, que se entiende que lo pueda tener un no creyente, muchas veces lo escuchamos en creyentes. La pregunta es esto bíblico? No solamente ahora pensando en la familia, ¿no? Pensemos en el trabajo, mi rol en el trabajo, o en los estudios, por ejemplo, para los estudiantes. ¿Conozco cuáles son mis roles? Y en esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos caer en el descuido en el trabajo, ¿sí?, ser negligentes, o por el contrario podemos sobreinvolucrarnos en el trabajo y descuidar otras áreas importantes. Y lo van a sufrir, lo va a sufrir nuestra familia, lo va a sufrir la iglesia. Para los miembros de la iglesia, ¿estoy cumpliendo mi rol como miembro de la iglesia? ¿Estoy velando por el bienestar de mis hermanos?
¿O solamente estoy buscando mi bienestar? Y en esto a veces es suficiente escuchar que un líder diga que no es necesario que estemos trabajando de manera formal en la iglesia para agarrarnos de esa razón que es válida, que es verdadera, para no involucrarnos y esforzarnos en servir en la iglesia. Ni siquiera de manera informal, porque va a ser lo más fácil, porque va a ser lo más cómodo. Y al final, todavía para esa persona, la culpa va a ser de la iglesia. En cuanto a mis finanzas, la Biblia, y ustedes lo han debido escuchar mucho, habla mucho sobre finanzas. Ahora, ¿estoy en eso usando los principios que la Biblia me enseña? ¿O es que acaso Dios me puede enseñar sobre familia, me puede hablar de salvación, me puede hablar de los tiempos futuros, pero con mi economía que no se meta, con mis finanzas que no se meta? Yo los voy a manejar como yo quiero, porque es mi dinero. ¿Cómo resuelves tus conflictos interpersonales de manera bíblica? O retrocedamos en la pregunta. ¿Cómo instruye Dios resolver los conflictos interpersonales? En un mundo caído, en un mundo donde hemos dicho que todavía incluso el creyente lucha con el pecado residual, remanente, entonces no somos perfectos. Entonces van a haber conflictos con no creyentes, van a haber conflictos con creyentes. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? O lo resolvemos como siempre lo habíamos resuelto, como nos habían enseñado que debíamos resolver, ¿no? Y algo que no sé si es muy cultural, por ejemplo, en Bolivia o en el mundo se resolverá así, es que simplemente lo ignoras o haces como que nunca hubiera pasado, ¿no? E intentas seguir adelante. Y eso trae problemas, y lo sabemos. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos resolver nuestros problemas interpersonales? ¿O preferimos no hablarlo? ¿Preferimos ocultarlo? ¿O prefiero no hablar con esa persona con la que yo pueda tener ese conflicto y prefiero hablarlo con otros? ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué es lo que Dios manda al respecto? Una pregunta que tal vez no te va a gustar escuchar la respuesta, pero ¿te has percatado tú o alguien se te ha acercado y te ha dicho que eres uno en un lugar y otro en otro lugar? Si la respuesta es sí, ¿tiene razones objetivas esa persona para decirte eso? ¿Hay verdad en eso? Fuera de todo sentimiento, porque uno no siente bonito cuando le dicen eso, ¿verdad? Pero fuera de cualquier sentimiento de incomodidad, siendo objetivos, ¿hay verdad en eso? ¿Soy uno en un lugar y otro en otro lugar? ¿Notas o tu entorno nota un crecimiento o maduración en tu carácter? ¿O por el contrario crees que el tiempo pasa, pero tu carácter sigue siendo el mismo? ¿Te has percatado que la mayoría de tus pensamientos tienen que ver contigo y tus deseos? ¿O es que te preocupas permanentemente, regularmente por el bienestar de otros? Y otra vez nuestra inclinación va a ser velar solamente por nuestro bienestar, ¿no? Si ustedes revisan el triángulo de jerarquía de necesidades, la pirámide de Maslow, por ejemplo, habla de eso. Esa es nuestra inclinación. Pero a todo esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tomas las observaciones constructivas que te hacen otras personas?
¿no? Y esas personas no necesariamente va a ser el pastor, el líder, a veces va a ser nuestro círculo más cercano, ¿no? Nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, pero tal vez es un hermano de la iglesia. Ahora está bien, ¿no? Hay dos tipos de observaciones, una observación constructiva y una destructiva. Pero lo cierto es que muchas veces se va a buscar el bienestar. Muchas veces cuando se están haciendo observaciones a uno, no son destructivas, son por el bien. ¿Pasas tiempo regularmente contemplando la palabra de Dios? ¿O creemos que 10 minutos al día es suficiente o 2 horas a la semana es suficiente? Y las preguntas podrían continuar. Y ojalá en este tiempo hayan surgido más preguntas en nuestra mente. Ojalá nos animemos a hacernos esas preguntas y también a recibirlo de parte de otros, aunque las respuestas en un principio no nos gusten. Vamos a repetir la verdad principal para terminar. La marca del verdadero cristiano es la obediencia a la palabra de Dios, partiendo de reconocer su propia condición, de no ser por la gracia de Dios en él, pero a la vez reconociendo su poder y buscando su voluntad. Juan 8, 31 y 32, Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O como decía el verso que antes hemos leído: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Compartir esta porción no es fácil, porque primero somos corregidos, Señor. Nosotros, en estas mismas preguntas que nos hacíamos, Señor, y a veces no nos gusta ver la realidad de donde podemos estar. Pero, Señor, es necesario examinarnos, Señor, aun en cosas pequeñas como en la atención que te prestamos cada vez que abrimos tu palabra, Señor. O si a veces nuestros pensamientos están en otra cosa y no están realmente en tu texto. O a veces pasa por nuestra mente que tu texto no es lo suficiente y queremos otro tipo de respuestas inmediatas. Señor, primero ayúdanos a amar tu ley, amar tu palabra, Señor, amarte a ti, Señor, por tanto, amar tu palabra, entender que en ella hay sabiduría, entender que ella es poderosa, Señor. Ayúdanos a no caer en la hipocresía, a no ser unos en un lugar y otros en otra, Señor. Ayúdanos a ser de ánimo para nuestras familias, Señor, y no de desánimo. Ayúdanos, Señor, si recibimos también corrección en eso, Señor, a recibirlo de buen ánimo y a entender que incluso son medios que tú puedas usar para edificarnos, Señor, para guiarnos, para pastorearnos, para corregirnos. Señor, que nuestro esfuerzo primero sea oír tu palabra con atención, retenerla, guardarla, reflexionar en ella, Señor, contemplarla, pero que también sea aplicarla a nuestras vidas, Señor. Como dice lo que hoy día estábamos estudiando, muchas veces va a venir después problemas, pero va a ser eso mismo, Señor, que podamos permanecer firmes en Cristo. Señor, ayúdanos a amar tu ley, no de una manera fría, como bonitas ideas, bonitos conceptos, sino de verdad, Señor, a contemplarla y a entender que es práctica. Ayúdanos también, Señor, a trabajar, a corregir esas áreas que deben ser trabajadas en nosotros. Esas áreas donde nuestro corazón se inclina a querer creer que con oír basta. Ayúdanos a esforzarnos en dependencia de ti
a ir más allá, Señor, a aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos a confiar en tu poder, a entender que tú nos estás acompañando, que no estamos solos y que tú también nos capacitas, Señor, para que podamos negarnos a nosotros mismos y busquemos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser de ánimo los unos con los otros también como iglesia, Señor, a no caer en hipocresía o creer que somos mejores que otros en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no solamente cuidar de nosotros, sino también cuidar de nuestros hermanos. Aun cuando los hermanos son familia, son amigos, Señor, o tal vez tienen una forma diferente de ser que la nuestra. Señor, ayúdanos a entender que al final todos somos familia y que debemos buscar el bien de cada uno, Señor, el bien de la iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. También reconozco que a veces no es fácil, Señor, pero es un buen recordatorio de que no se trata de verdades frías, de asentimiento mental, intelectual, Señor, sino de una aplicación, Señor. Tú sabes dónde cada uno de nosotros está. Si aún hay no creyentes, Señor, que puedan ellos contemplar esto, su realidad delante de ti, pero a la vez maravillarse, Señor, y en Cristo y su obra y confiar en Él, Señor, para salvación. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.